Feliz día a la audiencia que ha permanecido en este compartir maravilloso de Superando Nuestros Límites, tanto en el programa radial como en el canal de YouTube y de Anchor. En el nombre del Cristo, a mis hermanos y hermanas de la audiencia, en su gracia infinita, en su misericordia, que la paz de Él sea con todos vosotros, en vuestro corazón, en vuestro espíritu, para que así seáis partícipes de la luz y con ella vuestra vida sea plena y próspera. Amén. Estamos pronto a celebrar el 5º aniversario de Superando Nuestros Límites por vía radial, en la edición 260 que está próxima a celebrar en este curso del año 2023. Que es el 61 años de Acuario que celebramos hace poco. En todo caso, quiero compartir en esta mañana, desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, un mensaje más, el número 28, y en lo posible, suplico a la audiencia que en su comprensión creadora, en su discernimiento, en su conciencia, en su oído espiritual, dé cabida a la palabra, a esta palabra que edifica, a esta palabra que construye, que transforma, que vivifica, que enaltece, que dignifica, que realmente nos transforma en hombres verdaderos, en un ser con alma, en un hombre con alma, en un hombre luz, para que así la humanidad reciba ese rayo maravilloso de iluminación, como el faro en la tormenta que guía a los navegantes siempre. Esa tormenta es nuestra propia vida, que está imbuida y que fluye de la vida. Es decir, que fluye, que emana de la vida fuente. Porque bien es sabido y debemos recordar que nuestra vida es particular, es ínfima con respecto a la gran vida. Entonces, si nosotros no sabemos vivir nuestra vida en armonía, en unión, en concordancia, en coherencia, al unísono, vibrante con la gran vida que es el todo, entonces perecemos. Pero aquel que sea capaz de lograr asimilar la gran vida dentro de su vida es el hijo de la victoria. Es el faro que ilumina en la tormenta. Es el sol radiante de esplendores que fulgurante amanece, que guía al caminante, que le acompaña sobre su cabeza a mediodía y que le sigue guiando a través del atardecer del ocaso y que le hace descansar en la noche. Entonces estamos hablando de la iluminación, pero esa iluminación, esa luz, ese misterio de la luz, que es el Cristo luz, el Cristo sol, el Cristo logos, puede ser asimilado dentro de nosotros. Puede ser y debe ser cristalizado dentro de nosotros. Pero como sabemos también, el Cristo luz es el Cristo verbo. Y el Cristo verbo resplandece como creador. Pero también permanece latente y potente en su creación. Y si nosotros somos su creación, en nuestro interior, en forma latente y potente, Él yace oculto. Debemos buscarlo, debemos despertarlo, debemos activarlo, porque Él también es amor. Entonces comencemos por el amor, para activar al Cristo dentro de nosotros. Entonces llegará un instante, negándonos a nosotros mismos, tomando su cruz y siguiendo su camino, pero muy especialmente negándonos a nosotros mismos, encontraremos en el amor amando tanto a Dios dentro de sí mismo como a Dios dentro de nuestros semejantes y a Dios sobre todas las cosas,
Vamos a conseguir ese tesoro del verbo. Entonces Él hará fecunda nuestra palabra. Y entonces ya haremos en la comparsa universal y de la naturaleza una melodía de nuestra vida, un canto, un salmo a nuestro Padre en nuestra vida, a través de la obra del amor que se expresa en ese verbo, que también ilumina, porque así como ilumina la luz, también ilumina el verbo. Pero hermanos, hermanas, debemos reflexionar aquí ahora sobre el silencio. El silencio en sí es el verbo que clama en el desierto. Es la voz de la espiga que el viento bate. Es el clamor del testigo del Altísimo que nos llama al arrepentimiento. El silencio también es el verbo dinámico en el ser puro, que para nuestra mente e intelecto es el no ser. El silencio es ser partícipe del verbo manifestado en su origen y en su permanencia y en su ciclo vital. El silencio es la onda maravillosa de la vida que palpita en el todo y nos hace partícipe de ese palpitar y nos hace estar en comunión con el verbo universal de la vida, crística, activa en el ser absoluto. Pero ese silencio también va a hacer dentro de nosotros posible que la cadena, esa que nos mantiene cautivos, a través del bullicio de la mente y del mundo, a través del incesante parloteo interno de la mente y de sus agregados, de esa legión que llevamos dentro que nos hace prisionero y cautivo, se rompa. Y entonces irrumpe el vacío iluminador de los budistas y de allí se produce la liberación media porque la esencia, la conciencia se emancipa porque el silencio tiene ese poder. El silencio es inherente, es intrínseco, es inmanente a la libertad. Entonces el silencio nos arrebata en éxtasis hacia la libertad. La experiencia de ser libre es la experiencia de vivir en el silencio, como la pluma que se desprende del ave y que permanece a través del viento y del soplo hasta que cae. El silencio es el vacío que va a permitir que el verbo nos llene, se manifieste y nos haga partícipe de él y que podamos encarnarlo. El silencio, aunque el necio pueda mantenerse en él un instante, en un instante lo hará sabio. Porque al respecto dice Proverbio de Salomón en el capítulo 17, verso 28. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente. Entonces, ciertamente, les exhorto al silencio. Quien despierta en la conciencia, despierta al silencio, porque el bullicio, el ruido, la discronía se expresa en el yo, en la mente, en el intelecto, como bullicio que nos tormenta. El silencio es el lenguaje del ser de Dios. Busquémosle en el desierto de nuestra vida y Él traerá para con nosotros la paz, la libertad. Paz inverencial.